Jake Morrison estaba en la cubierta de observación del centro de la colonia Nuevo Edén, observando cómo el amanecer pintaba el cielo en tonos dorados y rosados. Los campos se extendían ante él hasta donde alcanzaba la vista, llenos de cultivos que alimentarían a miles de personas. Había pasado 15 años en este planeta, viéndolo crecer desde un pequeño asentamiento hasta un mundo próspero de 50,000 almas. El aire de la mañana era fresco y puro. Jake inhaló profundamente, sintiéndose agradecido por la vida que había construido. Aquí, Nuevo Edén era todo lo que la Tierra había prometido cuando enviaron las primeras naves colonizadoras. Sin guerras, sin contaminación, sin ciudades superpobladas, solo comunidades agrícolas pacíficas esparcidas por un mundo hermoso. Lisa Carter se acercó a su lado con una taza de café y una tableta de datos. Era la oficial de comunicaciones de la colonia. Una mujer joven de ojos brillantes y sonrisa rápida. Buenos días, Jake. El informe semanal está listo para su transmisión a la Tierra. Jake asintió y tomó la tableta de datos que ella le ofrecía. Las cifras eran buenas. El rendimiento de las cosechas había aumentado un 20% respecto al año anterior. La población estaba sana y en crecimiento. 3 nuevos bebés habían nacido solo esta semana. La delincuencia era casi inexistente. La colonia era exactamente lo que la humanidad había esperado al lanzarse a las estrellas. Envíalo, dijo Jake. En la Tierra estarán encantados de saber lo bien que nos va. Lisa regresó al centro de comunicaciones mientras Jake continuaba observando el amanecer. A lo lejos, podía ver a los granjeros dirigiéndose a sus campos. Los niños caminaban hacia la escuela, y sus risas se oían en la brisa de la mañana. Era un día perfecto en un mundo perfecto. La primera señal de problemas llegó exactamente a las 9:47, hora local. La voz de Lisa crepitó a través del comunicador de Jake, tensa por la preocupación. Jake, estamos detectando unas lecturas extrañas en los sensores de largo alcance. Múltiples contactos saliendo del hiperespacio. Jake frunció el ceño. No había naves programadas para llegar hoy. El próximo viaje de suministros desde la Tierra no se esperaba hasta dentro de otras 3 semanas. ¿Cuántos contactos? 12. No, espera. 15. ¿Son grandes, Jake? Mucho más grandes que nuestras naves de carga. Jake sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Nunca había visto naves militares, pero había oído historias de los colonos más antiguos que recordaban las guerras en la Tierra. ¿Responden a nuestras llamadas? Negativo. No responden a ningún intento de comunicación. Y, Jake, no están usando ningún código de identificación que reconozcamos. Jake comenzó a correr hacia el centro de comunicaciones. Otros colonos dejaban su trabajo, mirando al cielo con confusión. Las naves ya eran visibles, formas oscuras contra el cielo de la mañana. Se movían con una extraña elegancia, nada que ver con los voluminosos cargueros que solían visitar Nuevo Edén. A todos los canales de la colonia, habla el administrador Morrison. Transmitió Jake al llegar al centro de comunicaciones. Tenemos naves desconocidas aproximándose. Esto no es un simulacro. Todos los civiles deben dirigirse al refugio más cercano de inmediato. Las 15 naves se desplegaron en el cielo sobre el asentamiento principal de Nuevo Edén. Eran elegantes y oscuras, sin marcas visibles. Flotaban allí en silencio, como depredadores estudiando a su presa. Lisa trabajaba frenéticamente en su estación, intentando contactar con las naves alienígenas. Sigue sin haber respuesta, Jake. Simplemente están ahí paradas. Intenta con la Tierra, ordenó Jake. Consígueme una línea directa con el comando colonial. Lo estoy intentando, pero hay algún tipo de interferencia. La señal se corta constantemente. Jake miró por la ventana a las naves alienígenas. Un terrible entendimiento comenzaba a nacer en él. No eran exploradores ni comerciantes. La forma en que se posicionaban, la forma en que ignoraban todos sus intentos de comunicación, la fría eficiencia de sus movimientos. Eran naves de guerra. Transmisión de emergencia a todos los asentamientos, dijo Jake, con la voz firme a pesar del miedo que crecía en su pecho. Se ordena a todos los colonos que evacúen a los refugios subterráneos de inmediato. Esto no es un simulacro. Repito, esto no es un simulacro. Las naves alienígenas comenzaron a moverse. Armas de energía aparecieron a lo largo de sus cascos, brillando con una ominosa luz azul. Jake nunca había visto armas como esas, pero sabía lo que eran. La muerte estaba llegando a Nuevo Edén. Lisa,
Envía ese mensaje a la Tierra ahora. Diles que estamos bajo ataque. Los dedos de Lisa volaron sobre sus controles. Lo intento, jaque. La interferencia está empeorando. Creo que están bloqueando nuestras comunicaciones. El primer disparo llegó sin previo aviso. Un rayo de energía azul golpeó la central eléctrica principal de la colonia, y toda la instalación simplemente se desvaneció. Donde el edificio había estado momentos antes, ahora solo había un cráter de vidrio fundido. Los gritos resonaron por todo el asentamiento mientras la gente corría a protegerse. Jaque agarró el brazo de Lisa. La antena de comunicaciones de respaldo. ¿Puedes llegar a ella? Está en el complejo minero, a unos 2 km bajo tierra. Si podemos llegar allí, podría ser capaz de atravesar su bloqueo. Más rayos de energía caían del cielo. Los edificios explotaban en llamas. Los campos cuidadosamente cultivados que Jaque había visto crecer durante 15 años se estaban convirtiendo en un páramo ardiente. Las naves alienígenas estaban destruyendo metódicamente todo lo que habían construido. Jaque y Lisa corrieron a través del caos hacia la entrada de la mina. A su alrededor, los colonos morían. Familias que habían vivido en paz durante décadas estaban siendo masacradas por armas que no podían comprender ni combatir. Niños que habían estado caminando hacia la escuela ahora corrían por sus vidas. Llegaron al complejo minero justo cuando otra oleada de rayos de energía golpeaba la superficie. El suelo tembló violentamente y trozos de roca cayeron del techo del túnel. Tropezaron en la oscuridad, guiados solo por las luces de emergencia que parpadeaban débilmente. Aquí, jadeó Lisa, llegando a la estación de comunicaciones de respaldo. Sus manos temblaban mientras encendía el equipo. Tengo una señal. Es débil, pero está llegando. Control Tierra, aquí Colonia Nuevo Edén, transmitió Lisa. Estamos bajo ataque de fuerzas alienígenas desconocidas. Repito, estamos bajo ataque. Bombardeo orbital en curso. Número desconocido de bajas. Solicitamos asistencia inmediata. La respuesta crepitó a través de la estática. Nuevo Edén, aquí Control Tierra. Confirmen su última transmisión. Dijeron que están bajo ataque. Confirmado. Control Tierra. 15 naves de guerra alienígenas. Están destruyendo todo. La colonia ha desaparecido. Estamos transmitiendo desde refugios subterráneos. No sabemos cuánto tiempo podremos resistir. Jaque tomó el micrófono. Control Tierra. Habla el administrador Morrison. El ataque no fue provocado. No respondieron a ningún intento de comunicación. Simplemente empezaron a disparar. Necesitamos ayuda. El suelo volvió a temblar mientras más rayos de energía golpeaban la superficie sobre ellos. Polvo y escombros llovieron desde el techo. Las luces parpadearon y se apagaron, dejándolos en total oscuridad. Control Tierra, estamos perdiendo energía, transmitió Lisa. Si pueden oír esto, díganle a todos lo que pasó aquí. Díganles que solo éramos granjeros. Nunca le hicimos daño a nadie. Solo queríamos vivir en paz. La antena de comunicaciones chisporrotó y se apagó. El silencio que siguió solo fue roto por el lejano estruendo de la destrucción en la superficie. Jaque y Lisa se sentaron en la oscuridad, escuchando la muerte de su mundo. Sobre ellos, las naves alienígenas continuaban su metódica destrucción. Cuando terminaran, Nuevo Edén no sería más que un páramo calcinado. Las 50.000 personas que lo habían llamado hogar habrían desaparecido. Sus sueños de una vida pacífica entre las estrellas, reducidos a cenizas y un recuerdo. Los alienígenas habían dejado clara su postura. La humanidad era débil y vulnerable, dispersa por la galaxia en colonias indefensas. Podían ser eliminados antes de que se convirtieran en una amenaza. Fue un simple cálculo, una decisión práctica. No tenían forma de saber que acababan de cometer el peor error de la historia galáctica. La noticia llegó a la Tierra 12 horas después del inicio de los ataques. La presidenta L. Martínez estaba sentada en la sala de reuniones de emergencia, rodeada de sus asesores más cercanos. Los informes llegaban de todo el espacio humano. 12 colonias habían sido atacadas simultáneamente. La cifra de muertos ascendía a 700.000 personas. ¿Cómo es esto posible?, exigió el general Paul Wright, jefe de las fuerzas militares de la Tierra. Tenemos estaciones de monitoreo en todo el sector. ¿Cómo es que 15 naves de guerra alienígenas superaron nuestras defensas sin ser detectadas? La almirante Carol Stone, jefa de inteligencia, habló en voz baja. No solo superaron nuestras defensas, general, las evitaron por completo.
Estos ataques fueron planeados con un conocimiento perfecto de nuestras rutas de patrulla y cobertura de sensores. Alguien nos ha estado observando durante mucho tiempo. La presidenta Martínez miró los informes esparcidos sobre la mesa. Cada uno contaba la misma historia. Colonias agrícolas pacíficas, estaciones de investigación y puestos mineros habían sido destruidos sin previo aviso. Familias que habían vivido vidas tranquilas entre las estrellas simplemente habían desaparecido. ¿Qué sabemos de los atacantes?, preguntó. Muy poco, respondió la almirante Stone. Los pocos supervivientes describieron naves elegantes y oscuras con armas de energía avanzadas. Ningún intento de comunicación, ni demandas ni ultimátums. Simplemente empezaron a disparar y luego se fueron. ¿Se fueron?, preguntó el general Wright. Sí, señora presidenta. Después de destruir cada colonia, simplemente saltaron de nuevo al hiperespacio. Nuestras estaciones de seguimiento los perdieron de inmediato. La sala quedó en silencio. Todos entendieron lo que esto significaba. La humanidad había sido puesta a prueba y encontrada deficiente. Los atacantes habían golpeado sin temor a represalias porque creían que los humanos eran débiles. La presidenta Martínez se levantó lentamente. Almirante Stone, necesito que autorice el protocolo 7. El color desapareció del rostro de la almirante Stone. Señora presidenta, ¿está segura? Una vez que demos ese paso, no habrá vuelta atrás. 700,000 personas están muertas, almirante. Murieron porque alguien decidió que la humanidad era un blanco fácil. Creo que es hora de mostrarles cuán equivocados están. El general Wright parecía confundido. ¿Qué es el protocolo 7? Nunca he oído hablar de tal protocolo. La presidenta Martínez y la almirante Stone intercambiaron una mirada. General, hay cosas sobre nuestras capacidades militares que ni siquiera usted conoce. Cosas que se han mantenido en secreto durante más de un siglo. No lo entiendo. Lo hará, dijo la presidenta Martínez. Almirante Stone, tiene mi autorización. Despierten a los gigantes. 3 horas después, el doctor Alex Rivera conducía a través de las montañas de Colorado hacia una instalación que no existía en ningún mapa. Su autorización de seguridad era más alta que la de nadie, excepto la de la propia presidenta. Pero ni siquiera él había estado antes en la bóveda 7. La entrada parecía poco más que un cobertizo de mantenimiento para el antiguo sistema de carreteras. El doctor Rivera presionó la palma de su mano contra un escáner oculto y el suelo se abrió para revelar un pozo de ascensor que descendía profundamente en la montaña. El viaje en ascensor duró 5 minutos. Cuando las puertas se abrieron, el doctor Rivera entró en una instalación médica que parecía sacada de una película de ciencia ficción. En el centro de la sala había una cápsula criogénica, su superficie cubierta de escarcha. Luces de advertencia parpadeaban lentamente en su base. Doctor Rivera. Un técnico se le acercó nerviosamente. Recibimos la autorización de despertar hace 20 minutos. El sujeto ya está comenzando el proceso de reanimación. El doctor Rivera sintió y caminó hacia la cápsula. En el interior, pudo ver el rostro de una mujer a través de cristal esmerilado. Parecía tener unos 40 años, con cabello canoso y rasgos fuertes. Según su expediente, había estado dormida durante 180 años. Almirante Susan Blake, leyó el doctor Rivera en su tableta. Arquitecta de la Iniciativa de Defensa Terrana, entró en suspensión criogénica en 2045 tras la finalización del proyecto Gigantes Durmientes. La cápsula siseó al abrirse. Los ojos de la almirante Blake se abrieron lentamente y tomó su primera bocanada de aire del siglo XXIII. El doctor Rivera la ayudó a sentarse, ofreciéndole una manta caliente. ¿Qué año es?, preguntó, con la voz ronca por el largo sueño. 2225, almirante. Ha estado dormida 180 años. Blake asintió lentamente. Entonces funcionó. Las colonias están establecidas. Sí, almirante. Tenemos asentamientos en más de 40 mundos. Pero ha habido un incidente. Los ojos de Blake se agudizaron. ¿Qué tipo de incidente? El doctor Rivera le entregó una tableta con los informes de los ataques. Blake los leyó rápidamente. Su expresión se oscurecía con cada página. Ataques no provocados a poblaciones civiles, dijo finalmente. 12 colonias destruidas simultáneamente. Ningún intento de comunicación. Levantó la vista hacia el doctor Rivera. ¿Creen que somos débiles? Sí,
Almirante, la presidenta ha autorizado el protocolo 7. Blake se puso de pie, probando su equilibrio. ¿Cuánto tiempo desde los ataques? 15 horas. Entonces todavía tenemos tiempo. Doctor, necesito hablar con la presidenta de inmediato. Y necesito acceso a la red Titán. ¿La red Titán? Blake sonrió sombríamente. Doctor, durante los últimos 180 años, la humanidad ha estado construyendo la fuerza militar más poderosa de la historia galáctica. Simplemente nunca se lo dijimos a nadie. Al otro lado de la galaxia, el capitán Ryan Foster estaba teniendo el día más extraño de su carrera. Su nave, el vehículo de exploración Meridian, había estado realizando un sondeo de rutina del sistema Kepler cuando llegaron las órdenes de emergencia. En cuestión de minutos, su pacífica misión científica se había convertido en algo completamente diferente. Capitán, llamó su primer oficial, el teniente Dan Murphy. Las modificaciones están completas. Todo el equipo científico ha sido retirado y almacenado. Ryan miró alrededor del puente de su nave. No parecía el mismo navío que había comandado durante 3 años. Paneles ocultos se habían abierto por toda la nave, revelando computadoras de grado militar, sistemas de armas y matrices de comunicación que nunca antes había visto. Señor, informó su oficial de armas, la teniente Kate Phillips, desde su nueva estación. Todos los sistemas defensivos están en línea. Mostramos capacidad de combate completa. Todavía no entiendo cómo es posible esto, dijo Ryan. Ayer éramos una nave científica. Hoy, aparentemente, somos una nave de guerra. Su oficial de comunicaciones, el alférez Tony García, levantó la vista de su consola. Capitán, estoy recibiendo una transmisión del Comando Titán. Es la almirante Blake. Ryan nunca había oído hablar del almirante Blake o del Comando Titán. Póngala en pantalla. La pantalla principal cobró vida, mostrando una mujer mayor con un uniforme militar que no reconoció. Capitán Foster, soy la almirante Blake. Ahora está bajo el mando operativo de la Fuerza de Defensa Terrana. Almirante, no entiendo. ¿Qué es la Fuerza de Defensa Terrana? Capitán, durante el último siglo, cada nave de exploración, cada carguero, cada transporte civil ha sido construido con capacidades militares ocultas. Usted y su tripulación han sido parte de la flota más poderosa de la galaxia sin siquiera saberlo. Ryan se sintió mareado. Eso es imposible. Capitán, mire su nave. Mire sus nuevos sistemas de armas. Mire las nuevas estaciones de servicio de su tripulación. ¿Le parece imposible? No. Ryan tuvo que admitir que no. La transformación de su nave había sido demasiado fluida, demasiado perfecta. Era como si el Meridian hubiera sido diseñado desde el principio para ser una nave de guerra disfrazada de vehículo científico. Almirante, ¿por qué me dice esto ahora? La expresión de Blake se endureció. Porque 12 de nuestras colonias han sido destruidas por una fuerza alienígena. 700,000 civiles están muertos, y es hora de que la humanidad deje de fingir ser débil. La transmisión terminó y Ryan se quedó mirando la pantalla en blanco. A su alrededor, su tripulación se adaptaba a su nueva realidad. La pacífica misión en la que habían estado ayer fue olvidada. Ya no eran exploradores. Eran soldados en una guerra que ni siquiera... Capitán, dijo el teniente Murphy en voz baja, ¿cuáles son sus órdenes? Ryan miró la pantalla táctica que mostraba las posiciones de otras naves en todo el sector. Según las lecturas, había cientos de naves como la suya, todas revelando su verdadera naturaleza por primera vez. Ponga rumbo al punto de encuentro, dijo Ryan. Parece que la humanidad finalmente está lista para mostrarle a la galaxia de lo que somos capaces en realidad. En las profundidades del espacio, sistemas automatizados que habían estado durmiendo durante décadas comenzaron a despertar. Astilleros ocultos iniciaron sus líneas de producción. Plataformas de armas encendieron sus sistemas de puntería. Los gigantes durmientes de poderío militar humano se estaban despertando, y pronto la galaxia aprendería lo que sucede cuando atacas a los aparentemente pacíficos granjeros de la Tierra. La almirante Blake estaba en el centro de mando de la estación Titán, observando cómo el verdadero poderío militar de la humanidad se activaba en toda la galaxia. La propia estación estaba oculta en las profundidades de un asteroide en el cinturón entre Marte y Júpiter. Durante más de un siglo, había parecido no ser más que una operación minera. Ahora, su verdadero propósito era revelado. Almirante,
informó la comandante Kate Phillips. La forja Titán se está activando. Todos los sistemas automatizados responden con normalidad. Blake asintió, observando las enormes pantallas que mostraban actividad en todo el espacio humano. Puntos rojos aparecían por todas partes, marcando la ubicación de instalaciones militares que habían estado ocultas durante décadas. ¿Cuántas naves tenemos listas? La primera oleada consta de 200 naves, almirante. La segunda oleada estará lista en 6 horas. Para el final de la semana, tendremos más de 1000 naves en servicio activo. Blake sonrió sombríamente. Los alienígenas que habían atacado las colonias pensaban que estaban tratando con una civilización débil y dispersa. No tenían idea de que toda la expansión de la humanidad en el espacio había sido una masiva operación militar disfrazada de exploración pacífica. ¿Y las plataformas de defensa? Activándose ahora, almirante. Tenemos cobertura sobre todas las rutas de navegación principales y todas las aproximaciones a la Tierra. Nada más grande que una lanzadera puede moverse por el espacio humano sin nuestro permiso. La Forja Titán era la obra maestra de Blake, una instalación de construcción del tamaño de una luna pequeña que había estado construyendo naves en secreto durante décadas. Las naves que producía no se parecían a nada en la galaxia conocida. Eran rápidas, fuertemente armadas y controladas por sistemas de inteligencia artificial que podían pensar y reaccionar más rápido que cualquier tripulación biológica. Almirante, llamó el teniente Ben Carter desde la estación de inteligencia. Estamos recibiendo informes de nuestras estaciones de monitoreo del espacio profundo. Los alienígenas se están moviendo. Parece que se dirigen de nuevo hacia nuestras colonias. La expresión de Blake se oscureció. Vuelven para terminar el trabajo. Quieren asegurarse de que no haya supervivientes. ¿Cuáles son sus órdenes, almirante? Envía la primera oleada para interceptarlos. Es hora de presentarles a nuestros amigos alienígenas el verdadero ejército humano. Al otro lado de la galaxia, el capitán Ryan Foster estaba aprendiendo cuánto había cambiado su vida. El Meridian ahora volaba en formación con otras 50 naves que una vez estuvieron disfrazadas de cargueros, transportes de pasajeros y estaciones de investigación. Todas ellas habían revelado su verdadera naturaleza como naves de guerra avanzadas. Capitán, informó el teniente Dan Murphy. Estamos recibiendo nueva inteligencia del Comando Titán. Los alienígenas son designados como el colectivo Ceprian. Son una especie militarista que se expande destruyendo rivales potenciales antes de que puedan convertirse en amenazas. Ryan estudió la información táctica que aparecía en su pantalla. Los Ceprian habían estado observando a la humanidad durante años, mapeando sus colonias y estudiando sus defensas. Habían planeado estos ataques cuidadosamente, creyendo que estaban eliminando a una especie débil antes de que pudiera extenderse más. Cometieron un error, dijo Ryan en voz baja. Asumieron que éramos realmente débiles. Señor, llamó la teniente Kate Phillips desde la estación de armas. Los sensores de largo alcance están detectando naves Ceprian en el sistema Próxima. Están atacando a los supervivientes en las estaciones mineras. Ryan sintió una oleada de ira. El sistema Próxima había sido golpeado en la primera oleada de ataques, pero cientos de colonos habían sobrevivido en refugios subterráneos. Ahora los alienígenas volvían para matarlos. A todas las naves, habla el capitán Foster. Tenemos civiles bajo ataque en el sistema Próxima. Nos movemos para interceptar. La flota humana saltó al hiperespacio. Su destino, el mundo minero donde Jake Morrison y Lisa Carter todavía se escondían con los otros supervivientes. Los Ceprian estaban a punto de aprender lo que sucedía cuando amenazabas a civiles humanos. En el puente del buque insignia Ceprian, el almirante Vex Corik observaba mientras sus naves se preparaban para terminar su trabajo. Los ataques iniciales habían tenido un éxito más allá de sus expectativas. Las colonias humanas habían sido destruidas con una resistencia mínima, demostrando que la especie era tan débil como sugerían sus informes de inteligencia. Almirante, informó su oficial táctico. Estamos detectando unas firmas de energía inusuales en el sistema. Parecen ser naves aproximándose. Corik estudió la pantalla con interés. ¿Refuerzos humanos? ¿Cuántos? Desconocido, almirante. Las firmas no se parecen a nada en nuestras bases de datos. Son mucho más potentes que los cargueros que hemos encontrado antes. Probablemente naves civiles intentando una misión de rescate. Destruyanlas. Pero cuando las naves humanas emergieron del hiperespacio, Corik se dio cuenta de que algo andaba muy mal.
No eran naves civiles, eran naves de guerra, y no se parecían a nada que los Seprian hubieran visto jamás. Se movían con una coordinación precisa, sus sistemas de armas cargándose con niveles de energía que hacían que sus propias naves parecieran primitivas. «Almirante», dijo su oficial táctico, con la voz temblorosa, «esas no son naves civiles. Son naves militares. Naves militares fuertemente armadas». Korik miró la pantalla con creciente horror. Los humanos tenían más de 50 naves, todas más grandes y avanzadas que las suyas. ¿De dónde habían salido? Sus redes de inteligencia habían estado observando el espacio humano durante décadas. No había habido ninguna señal de una flota militar tan poderosa. «Abran un canal de comunicación», ordenó Korik. «Quizás podamos negociar». Pero los humanos no estaban interesados en hablar. La primera oleada de su ataque golpeó la flota de Korik antes de que pudiera enviar un mensaje. Rayos de energía más potentes que cualquier cosa que los Seprian poseyeran atravesaron los escudos de sus naves como si fueran de papel. El capitán Foster observó desde el puente del Meridian cómo la flota humana se enfrentaba a los Seprian. Las naves alienígenas eran rápidas y bien armadas, pero no eran rivales para armas que habían sido diseñadas en secreto durante más de un siglo. «Apunten a su nave de mando», ordenó Ryan. «Quiero enviar un mensaje». Los cañones principales de Meridian dispararon, y el buque insignia Seprian explotó en una bola de fuego. Las naves alienígenas restantes intentaron huir, pero las naves humanas eran más rápidas. En cuestión de minutos, toda la flota Seprian fue destruida. «Señor», informó el teniente Murphy, «estamos recibiendo una transmisión desde un complejo minero. Es Lisa Carter». Una pantalla mostró una mujer joven cubierta de polvo y escombros, pero muy viva. «Aquí transmisión de emergencia de la colonia Nuevo Edén. Tenemos supervivientes en los refugios subterráneos. Vimos la batalla ahí arriba. Eran naves humanas». Ryan sonrió. «Señorita Carter, hable el capitán Foster de la Fuerza de Defensa Terrana. Ya están a salvo. Estamos enviando equipos de rescate para evacuar a todos los supervivientes». Mientras comenzaba la operación de rescate, Ryan pensó en lo que acababa de suceder. Los Seprian habían atacado las colonias humanas, creyendo que eran débiles e indefensas. Se habían equivocado. La humanidad se había estado preparando para este momento durante más de un siglo, construyendo armas y naves en secreto mientras mantenía la apariencia de una expansión pacífica. «Capitán», dijo la teniente Phillips, «estamos recibiendo informes de todo el espacio humano. Enfrentamientos similares están teniendo lugar en otros 12 sistemas. Los alienígenas están siendo derrotados en todas partes». Ryan asintió. Los gigantes durmientes estaban completamente despiertos ahora, y tenían hambre de justicia. Los Seprian habían cometido el error de atacar a civiles humanos. Ahora aprenderían el precio de esa decisión. En las profundidades del espacio, más sistemas automatizados continuaban activándose. Naves fábrica comenzaron a producir nuevas armas. Plataformas de defensa establecieron redes de protección alrededor de cada mundo humano. La era pacífica de la expansión humana había terminado, reemplazada por algo mucho más peligroso. La galaxia estaba a punto de aprender que la mayor fortaleza de la humanidad nunca había sido su tecnología ni sus números. Era su habilidad para parecer débil mientras se preparaba para la guerra. Y esa preparación estaba a punto de dar sus frutos de maneras que los Seprian nunca podrían haber imaginado. La almirante Blake estaba de pie ante el mapa estelar holográfico en el centro de mando de la estación Titán, planeando la respuesta de la humanidad a los ataques a las colonias. Los puntos rojos que marcaban los asentamientos humanos destruidos brillaban como heridas en la pantalla. Pero ahora, puntos azules aparecían por todas partes mientras la flota oculta de la humanidad se posicionaba. «Almirante», informó la comandante Kate Phillips, «nuestro reconocimiento del espacio profundo localizado el sistema natal de los Seprian. Se llama Terra Prime, ubicado a 72 años luz de la Tierra». Blake estudió los datos tácticos. El mundo natal Seprian estaba fuertemente defendido, rodeado de plataformas orbitales y flotas de patrulla. Habían construido toda su civilización en torno a la idea de que un ataque es la mejor defensa. Conquistaban otras especies antes de que esas especies pudieran amenazarlos. ¿Qué hay de sus sistemas fronterizos? Hemos identificado 17 puestos militares a lo largo de su frontera. El más cercano es un sistema llamado Kela Menor, a unos 30 años luz de los sitios de ataque. Blake asintió lentamente. Los Seprian habían dejado clara su postura al destruir colonias humanas.
Ahora era el momento de que la humanidad dejara clara la suya. Pero esta sería diferente. Esta sería imposible de ignorar. Preparen el protocolo Omega, ordenó Blake. La comandante Phillips vaciló. Almirante, ¿está segura? Nunca hemos probado las armas Omega en combate real. Los Ceprian quería mostrarnos qué pasa cuando atacas a los débiles, dijo Blake en voz baja. Ahora, les vamos a mostrar qué pasa cuando atacas a los fuertes. El capitán Nick Torres comandaba el crucero pesado Venganza, una de las naves más avanzadas de la flota secreta de la humanidad. Su nave era 3 veces más grande que cualquier nave de guerra Ceprian, impulsada por reactores de fusión que se habían perfeccionado en laboratorios ocultos durante décadas de investigación. Capitán, informó su oficial táctica, la teniente Sarah Walsh, nos estamos acercando al sistema Kela Menor. Los sensores de largo alcance, puesto militar Ceprian estándar. Aproximadamente 5.000 efectivos en la estación espacial con una pequeña flota de patrulla. Nick estudió la pantalla. Kela Menor era un típico sistema fronterizo utilizado por los Ceprian para vigilar amenazas de especies vecinas. Era el tipo de sistema que habían utilizado como área de preparación para sus ataques a las colonias humanas. ¿Alguna población civil? Negativo, capitán. Es una instalación puramente militar. Nick sintió una sombría satisfacción. Los Ceprian no habían mostrado piedad con los civiles humanos. Ahora aprenderían lo que se sentía estar en el extremo receptor de una fuerza abrumadora. A todas las naves, habla el capitán Torres. Estamos autorizados a demostrar el protocolo Omega. Apunten a la estrella. Su tripulación lo miró conmocionada. La teniente Walsh habló con cuidado. Señor, dijo que apuntáramos a la estrella. Me ha oído correctamente, teniente. Vamos a mostrarles a los Ceprian lo que la tecnología humana puede hacer realmente. El Venganza se posicionó junto con otras 12 naves. Juntas, formaron una formación precisa alrededor de la estrella del sistema. Las armas Omega eran el secreto mejor guardado de la humanidad, dispositivos que podían manipular las fuerzas fundamentales de la física de maneras que parecían casi mágicas. Armas Omega cargando, informó el oficial de armas. Todas las naves informan estar listas. Nick respiró hondo. Lo que estaban a punto de hacer lo cambiaría todo. La galaxia nunca volvería a ver a la humanidad de la misma manera. Fuego. Las armas Omega se activaron simultáneamente, enviando corrientes de energía exótica al núcleo de la estrella. El efecto fue inmediato y catastrófico. La estrella comenzó a colapsar sobre sí misma. Sus fuegos nucleares se extinguieron en segundos. Luego, simplemente se desvaneció, llevándose consigo todo el sistema. Planetas, asteroides, la base militar Ceprian. Todo lo que había existido en el sistema Kela Menor había desaparecido. Donde una estrella había ardido durante miles de millones de años, ahora solo había espacio vacío. En Ceprian Prime, la senadora Mirabelli estaba en medio de una reunión militar cuando llegaron las noticias. Los informes de los sistemas fronterizos habían sido alentadores. Los ataques a las colonias humanas habían sido un éxito y no había señales de resistencia organizada. Senadora, susurró su ayudante con urgencia. Estamos recibiendo una transmisión de emergencia del sector Kela. Mira frunció el ceño. ¿Qué tipo de emergencia? El sistema Kela Menor, senadora, ha desaparecido. ¿Desaparecido? ¿Qué quiere decir con desaparecido? Quiero decir que ya no existe. La estrella, los planetas, el puesto militar, todo simplemente se ha desvanecido. Mira sintió que se le lava la sangre. Eso es imposible. Las estrellas no desaparecen sin más. Pero los datos de los sensores eran claros. Donde el sistema Kela Menor había existido durante miles de millones de años, ahora solo había espacio vacío, sin escombros, sin rastro de lo que había estado allí. Era como si todo el sistema hubiera sido borrado de la existencia. Comuníqueme con el almirante Korik, exigió Mira. Necesito saber qué tipo de armas podrían hacer esto. Senadora, el almirante Korik está muerto. Toda su flota fue destruida en el sistema Próxima por naves de guerra humanas. Mira se hundió en su silla. ¿Naves de guerra humanas? Eso era imposible. Los informes de inteligencia habían sido claros. La humanidad era una especie débil, dispersa en docenas de colonias ligeramente defendidas. No tenían fuerzas militares significativas. Senadora, continuó su ayudante, estamos recibiendo informes de todo nuestro territorio. Flotas humanas están apareciendo por todas partes.
No son como los cargueros que hemos visto antes. Son naves de guerra, y son más avanzadas que cualquier cosa en nuestras bases de datos. El teniente coronel Sam Rodríguez lideró las primeras fuerzas terrestres humanas en aterrizar en un mundo Seprian. Su objetivo era un depósito de suministros en el planeta Cepus 4, un mundo que había sido utilizado para organizar los ataques a las colonias humanas. Los soldados de Sam llevaban servoarmaduras que los hacían casi invulnerables a las armas convencionales. Cada traje era una obra maestra de ingeniería, equipado con escudos de energía, sensores avanzados y armas que podían derribar edificios. Como todo lo demás en el ejército de la humanidad, la armadura se había desarrollado en secreto durante décadas. «Coronel», informó la sargento Lisa Martínez, «hemos asegurado la zona de aterrizaje. La guarnición Seprian se está retirando a posiciones defensivas». Sam observó el paisaje alienígena. Cepus 4 era un mundo hostil de rocas rojas y atmósfera delgada. Los Seprian habían construido su base en un valle profundo rodeado de barreras naturales que deberían haberlo hecho fácil de defender. «Desplieguen los rompeasedios», ordenó Sam. Los rompeasedios eran plataformas de armas flotantes que podían atravesar cualquier muro defensivo. Se movieron por delante de las fuerzas humanas, sus cañones de energía destrozando las fortificaciones, Seprian como si fueran de papel. «Coronel», informó su oficial de comunicaciones, «estamos recibiendo señales de rendición del comandante Seprian». Sam se sorprendió. Se sabía que los Seprian luchaban hasta la muerte. Nunca se rendían. «Póngalo en pantalla». El comandante alienígena apareció en la pantalla de Sam, sus rasgos reptilianos contraídos por el miedo. «Comandante humano, nos rendimos. No teníamos conocimiento de sus verdaderas capacidades militares. Pensábamos que eran una especie débil». Sam miró al alienígena con frialdad. «Se equivocaron. Atacaron nuestras colonias. Mataron a nuestros civiles. Ustedes empezaron esta guerra». «Cometimos un error», suplicó el Seprian. «Nos retiraremos de todo el territorio humano. Pagaremos reparaciones». «Esa no es su decisión», dijo Sam. «Se rendirán incondicionalmente y esperarán el juicio». Mientras las fuerzas Seprian deponían sus armas, Sam recibió informes de toda la galaxia. Operaciones similares se estaban llevando a cabo en docenas de mundos. El ejército humano estaba demostrando un nivel de coordinación y capacidad que conmocionaba a todos los que lo presenciaban. Los pacíficos granjeros y mineros que habían sido atacados se estaban revelando como algo completamente diferente. Eran soldados en una guerra que se había planeado durante más de un siglo, y estaban ganando. De vuelta en la Tierra, la presidenta Martínez observaba los informes que llegaban de todo el espacio humano. El colectivo Seprian estaba en plena retirada, sus flotas dispersas y sus mundos indefensos. Una especie que había pensado que estaba eliminando a un rival débil había despertado en su lugar a la fuerza militar más poderosa de la galaxia. «Señora Presidenta», informó la almirante Stone, «estamos recibiendo intentos de comunicación del gobierno Seprian. Solicitan negociaciones». Martínez asintió. La demostración estaba funcionando. Los Seprian estaban aprendiendo que la humanidad no era la especie débil que habían pensado. «Dígales que consideraremos su solicitud», dijo. «Pero primero, necesitan entender exactamente con qué están tratando». Los gigantes durmientes estaban completamente despiertos ahora, y le estaban mostrando a la galaxia lo que sucedía cuando atacabas a la especie equivocada. Los Seprian habían querido eliminar a la humanidad antes de que pudiera convertirse en una amenaza. En cambio, le habían dado a la humanidad una razón para dejar ocultar su verdadera fuerza. La guerra no terminó con una batalla final, sino con una demostración que destrozó la voluntad de lucha de los Seprian. La almirante Blake estaba en el puente del buque insignia humano, el Titán, mientras entraba en el sistema natal de los Seprian. Detrás de ella navegaba una flota de 500 naves, cada una más avanzada que cualquier cosa que la galaxia hubiera visto jamás. Seprian Prime colgaba ante ellos como una joya azul y verde, rodeado de enormes plataformas de defensa orbital que habían protegido el planeta durante miles de años. Esas mismas plataformas ahora colgaban silenciosas e impotentes. Sus tripulaciones las habían abandonado en lugar de enfrentarse a la flota humana. «Almirante», informó la comandante Kate Phillips, «estamos recibiendo una transmisión del gobierno planetario. Solicitan permiso para hablar». Blake asintió. Los Seprian habían estado intentando rendirse durante 3 días, desde que las fuerzas humanas aparecieron en su sistema natal. Pero Blake quería que entendieran exactamente lo que habían despertado antes de aceptar su rendición.
Póngalos en pantalla. La pantalla mostró a un grupo de líderes Ceprian, sus rasgos reptilianos marcados por el miedo y la desesperación. El que estaba en el centro, vestido con túnicas elaboradas, habló en un lenguaje humano entrecortado. Gran comandante humana, suplicamos piedad. No lo sabíamos. Pensábamos que eran débiles, como los otros. Estábamos equivocados. Por favor, no destruya nuestro mundo. Blake estudió al líder alienígena con frialdad. Atacaron 12 de nuestras colonias sin previo aviso. Mataron a 700,000 civiles. No les dieron piedad. ¿Por qué deberíamos darles alguna a ustedes? Porque nos rendimos completamente, dijo el líder Ceprian, con la voz temblorosa. Dejaremos este sector del espacio. Abandonaremos todos nuestros territorios. Nuestra especie entera se exiliará al borde de la galaxia. Solo por favor, no usen las armas matasoles en nuestro hogar. Blake guardó silencio por un largo momento. Las armas matasoles se habían convertido en leyenda en toda la galaxia en solo una semana. La noticia de lo que le sucedió al sistema Kela Menor se había extendido a todas las especies civilizadas. La humanidad había demostrado el poder de borrar sistemas estelares enteros de la existencia. Su rendición es aceptada, dijo Blake finalmente, pero habrá condiciones. La presidenta Martínez estaba sentada en su oficina en la Tierra, leyendo los términos de rendición que la almirante Blake había negociado con el colectivo Ceprian. Los términos eran duros, pero justos. Los Ceprian se retirarían de todo territorio dentro de un radio de 100 años luz del espacio humano. Pagarían reparaciones a las familias de los fallecidos en los ataques a las colonias. Y lo más importante, servirían como una advertencia a otras especies sobre lo que sucedía cuando atacabas a la humanidad. Señora Presidenta, dijo la almirante Stone, entrando en la oficina. Los informes finales de bajas han llegado. Perdimos 8 naves durante toda la campaña. Los Ceprian perdieron más de 600 naves y tuvieron que abandonar 17 sistemas estelares. Martínez asintió con tristeza. 8 naves significaban unas 400 vidas humanas perdidas. Era un precio pequeño en comparación con los 700,000 colonos que habían muerto, pero cada pérdida se sentía profundamente. ¿Y las otras especies? ¿Cómo están reaccionando a nuestra victoria? Miedo, principalmente, respondió la almirante Stone. El Consejo Galáctico ha solicitado una reunión de emergencia. Quieren discutir el nuevo estatus de la humanidad en la política galáctica. Martínez entendió su preocupación. Durante más de un siglo, la humanidad había sido vista como una especie pacífica centrada en la exploración y el comercio. Ahora se habían revelado como la fuerza militar más poderosa de la galaxia. Todas las demás especies se preguntaban si podrían ser las siguientes. Programe una reunión, dijo Martínez. Es hora de que la galaxia entienda nuestra verdadera posición. El capitán Ryan Foster estaba en la cubierta de observación de la reconstruida colonia de Nuevo Edén, observando a los niños jugar en parques que se habían construido sobre las ruinas del antiguo asentamiento. El planeta había sido restaurado a su antigua belleza, pero ya no era el inocente mundo agrícola que había sido antes de los ataques. Plataformas de defensa orbital colgaban en el cielo, con sus armas apuntando las aproximaciones del sistema. Cada nave que entraba en el espacio humano ahora era rastreada y monitoreada por sensores que podían detectar un solo caza a años luz de distancia. La era de las colonias humanas indefensas había terminado para siempre. Capitán, dijo Lisa Carter, acercándose con una taza de café. Había sobrevivido al ataque original, y ahora servía como coordinadora de defensa de la colonia. El servicio conmemorativo está a punto de comenzar. Ryan la siguió hasta la plaza central, donde se había erigido un monumento para honrar a los colonos que habían muerto en los ataques Ceprian. Los nombres de las 700,000 víctimas estaban grabados en piedra negra, un recordatorio del precio de parecer débil en una galaxia peligrosa. El nombre de Jake Morrison estaba cerca de la parte superior de la lista. El administrador de la colonia había muerto tratando de evacuar a los civiles, sin saber nunca que la ayuda estaba en camino. Ryan se preguntó qué habría pensado Jake sobre la fuerza militar oculta de la humanidad. ¿Habría aprobado el engaño, o habría preferido que la humanidad siguiera siendo la especie pacífica que había fingido ser? El doctor Alex Rivera caminaba por los pasillos de la estación Titán, observando los cambios que habían tenido lugar desde el despertar de la almirante Blake. La instalación ya no estaba oculta. Se había convertido en el cuartel general de la Fuerza de Defensa Terrana, coordinando abiertamente la protección del espacio humano.
Las fábricas automatizadas funcionaban a plena capacidad, produciendo nuevas naves y armas a un ritmo que asombraba incluso a sus diseñadores. Los gigantes durmientes de la industria humana se habían despertado junto con los militares y tenían hambre de trabajo. Doctor Rivera, llamó la almirante Blake desde su oficina. Quería agradecerle por despertarme, aunque debo admitir que esta no es la galaxia que esperaba encontrar. El doctor Rivera se unió a ella en la ventana que daba a los astilleros. Cientos de naves estaban en construcción, sus cascos brillando a la luz de estrellas lejanas. La galaxia ha cambiado, almirante. La hemos cambiado. Blake asintió. La pregunta es si la hemos cambiado para mejor. Ya no somos los exploradores pacíficos que una vez fuimos. Todas las especies de la galaxia ahora nos ven como una amenaza potencial. Pero también nos ven como protectores, señaló el doctor Rivera. 3 especies más pequeñas ya han solicitado unirse a la Alianza Humana. Quieren nuestra protección contra otras razas agresivas. La protección tiene un precio, suspiró Blake. Ya no solo somos responsables de las vidas humanas. Nos estamos convirtiendo en los pacificadores de la galaxia, queramos o no. La almirante Blake tomó su decisión final 3 meses después de que terminara la guerra. Los gigantes durmientes habían cumplido su propósito, demostrando la verdadera fuerza de la humanidad y asegurando la paz para el espacio humano. Pero mantenerlos activos requeriría una vigilancia constante y un enorme presupuesto militar. Inicie los procedimientos de apagado, ordenó a la comandante Phillips. Devuelva todas las unidades militares no esenciales al estado de espera. Almirante, ¿está segura? Acabamos de demostrar cuán efectivos pueden ser estos sistemas. Blake miró las estrellas, pensando en las colonias que ahora florecían bajo la protección de las armas humanas. Kate, nuestra mayor fortaleza no es nuestra tecnología ni nuestras armas. Es nuestra capacidad para elegir cuándo usarlas. El proceso llevó semanas. Las naves fueron puestas en reserva y devueltas a sus disfraces civiles. Las plataformas de armas entraron en modo de espera. Las enormes flotas que habían aterrorizado a la galaxia comenzaron a desaparecer, volviendo a las sombras donde habían esperado durante más de un siglo. Pero todos sabían que seguían allí. La galaxia había visto lo que la humanidad podía hacer cuando se la amenazaba. Los gigantes durmientes podrían volver a dormir, pero nunca serían olvidados. La almirante Blake regresó a su cámara criogénica, lista para dormir hasta que la humanidad la necesitara de nuevo. Mientras la escarcha comenzaba a formarse en la superficie de la cápsula, pensó en el precio que habían pagado por la seguridad. Habían ganado seguridad para el espacio humano, pero habían perdido su inocencia. La galaxia nunca volvería a ver a la humanidad como una especie pacífica. Ahora eran los gigantes durmientes, temidos y respetados en todas las estrellas. Y quizás, pensó Blake mientras el sueño la vencía, eso era exactamente lo que necesitaban ser. En la reconstruida colonia de Nuevo Edén, los niños jugaban bajo cielos protegidos por armas que podían destruir estrellas. Crecerían en una galaxia donde la humanidad era conocida no por su debilidad, sino por su terrible fuerza. Los gigantes durmientes se habían despertado, habían mostrado su poder y habían vuelto a su letargo. Pero la galaxia siempre recordaría lo que sucedió cuando cometías el error de atacar a la especie equivocada.